Buenos días, hermanas. Este es el tema número 16 y lo he titulado Instrumentos de honra. La cita bíblica es 2 de Timoteo, versículo 17. Bueno, vamos a empezar desde el 16 y lo vamos a terminar hasta el versículo 21. Y dice así: Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y bueno, palabra fuerte encontré aquí en Timoteo acerca de las dos clases de personas, son los dos tipos de, digamos, dentro de la iglesia, los dos tipos de personas. Y dice aquí, Pablo le está dando una instrucción firme a Timoteo acerca de la importancia de no desviarse de la sana doctrina. Por eso le dice: evita profanas y vanas palabrerías. Y es que realmente estamos llenos, bueno, no llenos, estamos invadidos, por así decirlo, de falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas. Y tenemos que tener mucho cuidado, como dice Pablo, tenemos que evitarlas. Y tenemos que cuidar este don tan grande que tenemos de la salvación. Porque existe algo que es como una desviación, algo que se llama apostasía. Y es la desviación de la verdad. Aquí mismo lo está diciendo. Dice el versículo 18, que, bueno, desde el 17 dice: y su palabra carcomerá. O sea, ¿la palabra de quién? De los que están hablando cosas profanas y van a palabrería. Dice que esas cosas conducen más y más a la impiedad. Y su palabra, o sea, la palabra de los profanos, carcome como gangrena. La gangrena es una enfermedad que hasta cierto punto es silenciosa, hasta cierto punto. O sea, no te das cuenta que tu estado de salud es muy grave hasta que es muy tarde, hasta que se pierde algún miembro o hasta la vida. Entonces dice que la palabra de los profanos es así, que no te das cuenta hasta que ya se ha perdido algún miembro. Y dice que, por ejemplo, uno de esas personas que tenía palabras gangrenosas era un hombre llamado Himeneo y otro llamado Fileto. Y ellos se desviaron, dice el versículo 18, se desviaron de la verdad. Quiere decir que iban caminando en la verdad y luego se desviaron, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Bueno, aquí era su falsa doctrina de ellos. Ellos decían que ya no había que esperar la resurrección después, o como el arrebatamiento tampoco habría que esperarlo porque ya había sucedido. Pues eso desalentaba a muchos, obviamente. Y este es solo un ejemplo de las muchas falsas doctrinas que hay. Pero ¿por qué es tan importante? Fíjense, yo por eso les decía, esto se titula Instrumentos de honra. Porque sea que seas profano, o sea que seas un verdadero hijo, de todas maneras vas a ser instrumento, fíjense. Pero ¿qué clase de instrumento? Dice el versículo 20, dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, que estos serían los instrumentos para usos honrosos, sino que también hay de madera y de barro. Bueno, no todos los de madera y de barro, pero
podríamos pensar en una basinica, por ejemplo. Dice, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Entonces, al final de cuentas, la palabra de Dios en Romanos nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si por ahí se atraviesa un utensilio vil en tu vida, para ti te va a ayudar a bien, ya sea para animarte más a estudiar o para enseñarte, o fíjense bien, para hacer ejemplo. Dice que, por ejemplo, hay una historia en el Antiguo Testamento, si no estoy mal, es en Éxodo o en Levítico, más bien en Levítico. La historia de una persona blasfema. Sí, es en Levítico. Dice que pues estaban todos ahí, ¿no? Tratando de obedecer la ley de Dios y siguiendo las instrucciones que Dios dio a Moisés sobre el tabernáculo y X cosa. Y entonces de repente hay uno se pelea con otro y blasfema el nombre de Dios. Y podríamos decir, ¿de qué forma este hombre fue un instrumento? Pues fue un instrumento porque cuando Moisés va delante de la presencia de Dios le pregunta, Señor, ¿qué hacemos con este blasfemo? No sabía qué hacer. Y el Señor le dice, todo mundo apedréale. Y dice que cuando todos le apedrean, el pueblo teme. Entonces, la muerte de ese blasfemo sirvió para que el pueblo temiera. Aún él fue instrumento, aunque no para bien para él, pero sí para bien para los que temían a Dios. Entonces, ¿cómo saber qué clase de instrumentos somos? Porque no es así como que muchos utilizan este versículo como para decir, ya ves, o sea, la predestinación, ¿de qué sirve que me esfuerce si de todas maneras no voy a ser salvo porque ya estoy predestinado a no ser salvo? No es cierto, o sea, se saca de contexto este versículo. Aquí fíjense que el versículo 21 nos está diciendo que es tu elección. Fíjense, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea que si tú estás en una situación deshonrosa, límpiate y serás instrumento de honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces, si queremos ser instrumentos de honra, debemos estar limpios. ¿Limpios de qué? Pues para empezar, tener una sana doctrina, una doctrina limpia, porque me voy a regresar al versículo 16 que dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Entonces tú puedes ver un instrumento vil que te sirve de ejemplo, que sirven de ejemplo aún para los hijos de Dios. Cómo empezaron a desviarse leyendo libros apócrifos o tal vez escuchando predicaciones incorrectas, oyéndose tras su propio sentir. Yo pienso esto, yo opino esto, o no me parece, o sí me parece. Pues son vanas, profanas y vanas palabrerías. ¿Y qué los condujo? A ser más y más esclavos del pecado. Porque las vanas palabrerías conducen cada vez más al pecado. Y entre más andan en malas doctrinas, cada vez pecan más. Antier les comentaba acerca de el tabernáculo y cómo podemos ser ese tabernáculo de Dios a través de que seamos el lugar donde repose el Señor, donde hable el Señor y donde ministre el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Entonces, mientras más seamos tabernáculo de Dios y mientras más ministre el Señor Jesucristo dentro de nuestro tabernáculo, más santos seremos. Entonces, la palabra de Dios nos santifica más y más y más. Pero las vanas palabrerías nos inducen más y más al pecado. Entonces, aquí está. ¿Qué clase de instrumento quieres ser? ¿Un instrumento de honra o un instrumento de deshonra o un instrumento vil, ¿no? Porque seas una cosa o seas otra cosa, de todas maneras, si eres instrumento de honra vas a ser de bendición para los demás.
y el Señor te utilizará para toda buena obra. El Señor dejará ver su gloria a través de ti. Tú llevarás y reflejarás la luz de Cristo. Pero si eres un instrumento de vileza, también te utilizará el Señor, pero como ejemplo, para que los demás teman, para que vean lo que no se debe de hacer. Como decían, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esa incoherencia, ¿no? Pero verán en tu vida, si eres un instrumento de deshonra, las consecuencias del pecado. No, claro que no. Dice Pablo a Timoteo, por eso le da esta instrucción tremenda Pablo a Timoteo. En el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y repito el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las vanas palabras, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Queremos ser instrumentos de honra y no de vileza? Limpiémonos más. Y dice que la palabra de Dios, dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que, bueno, aunque no seamos jóvenes o jóvenes de corazón, podemos limpiar nuestro camino guardando su bendita palabra. Esa es la clave. Guarda su palabra, no andes en vanas palabrerías ni en malas doctrinas, y no andarás de impiedad y en impiedad, sino que serás más que vencedora del pecado. Como decíamos, ¿cómo es que andemos en santidad? Pues que la presencia de Dios repose dentro de ti, y así serás un instrumento de honra, útil en las manos del Señor. Que Dios te bendiga, hermana.